la lección de hoy. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72. Y vamos a hablar de un hombre que siempre nos deja una gran enseñanza por sus actitudes, por su carácter, por todo lo que él fue. Porque recuerden que a veces nosotros siempre queremos aprender cosas positivas y decir, pues algo bueno, quiero aprender algo bueno. También de lo malo se aprende. Lo que no se debe de hacer. Dicen los maestros del Medio Oriente, no, del Lejano Oriente, de los japoneses, los asiáticos, todos ellos, hablan de que no solamente se aprende de las cosas buenas, también de lo malo, de lo que no debo hacer. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de Pedro. Plásticamente va a estar centrado nuestra enseñanza en él. Y vamos a ver, el título le he puesto como, o el tema le he puesto como título, tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te delata. Lo que eres, lo que tienes, lo que haces, todo lo delata tu manera de hablar. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Tú quieres saber ahora, verdad? Es más, los psicólogos, los sociólogos, por ejemplo, oyen hablar, incluso las gesticulaciones que manifestamos, hablan de cómo estamos. Los que estudian esos rasgos, les digo, los psicólogos, hay otras ramas de la ciencia que estudia eso, e incluso la forma de sentarse, la forma de pararse, los gestos que hacemos al hablar, todo denota lo que nosotros somos. Entonces, muy importante esto, porque hoy que vamos a hablar de la vida de Pedro, quiero que aprendamos básicamente 4 cosas. Que Pedro hablaba mucho y que Pedro oraba poco. A ver, recuerden, Pedro hablaba mucho. Número 2, oraba poco. Número 3, que estaba cerca y lejos de Dios. Está curioso eso, ¿no? Que estaba cerca y que estaba lejos de Dios. Y por último, la caída de Pedro. Es lo que vamos a ver. Estos 4 pasos que la vida de Pedro nos enseña. Primero, pues, quiero que vean que hay un trato de Dios, que el reino de Dios lo conforman gente común y corriente, gente con virtudes, con debilidades, gente que no es, de acuerdo a los estándares del mundo, no es la excelencia, sino que Dios llama y forma a cada uno, y la intención es formar carácter. Ahora, cuando hablamos de carácter, no es eso que el mundo tiene concebido de que una persona tiene carácter porque es necia, porque grita, porque es persistente en lo que quiere. No. Eso no es carácter, a veces eso es falta de carácter. Carácter es lo que Jesús nos enseña, que en medio de problemas, vicisitudes, de injurias, de confrontaciones, era manso y humilde. ¿Sí? Eso es carácter. Entonces, porque a veces malentendemos, decimos, no hombre, si vieras a ese hombre, es de un carácter fuertísimo. Nadie le protesta porque es bien gritón, bien mandón y todo. No, precisamente eso es falta de carácter. Entonces, vamos a ver un poquito del carácter de Pedro, cómo lo fue formando Jesús, y que a veces no entendemos por qué vivimos circunstancias, pero ¿por qué a mí? Porque Dios está queriendo formar carácter en nosotros, que a veces no lo entendemos. Y ahí es donde decíamos hace 8 días, la justicia de Dios lo tomamos como algo injusto. ¿Por qué mi mujer es así? Yo me merecía algo mejor, Señor. Dios es justo. Y al revés también, ¿no? Para que no vayan a pensar que... ¿Sí? Todo lo que vivimos es parte de nuestra formación.
Dios es todopoderoso. Recuerden esto, Dios es todopoderoso, pero Dios también es soberano. A ver, recuerden esto. Dios es todopoderoso, pero Dios también es. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos van a decir, pero si tú tienes el poder, tú puedes hacerlo y me lo vas a dar y vas a hacer. Sí, pero Él es soberano también. Él lo hace si Él quiere y si no lo hace, no. Bien, porque Él es soberano y además Él sabe lo que es para nuestro bien. Pero, mire, en el libro de Lucas, quiero que antes leamos Marcos, capítulo 14, versículos 66 al 72, dice así: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que me dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahí está mi tocayo Pedro. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esto? Es muy importante, les decía yo, que entendamos a veces el contexto. Acuérdense, aquí Jesucristo había sido apresado, estaba ante el concilio, estaba siendo juzgado, y Pedro estaba cerca, pero lejos. Estaba en el patio, calentándose, pero no estaba cerca de Jesús, no estaba con Jesús, estaba ahí cerca. Estaba a lo mejor a la expectativa de qué iba a suceder. Ahora se dice la gente, estaba de chismoso. Pero no le interesaba realmente qué podía hacer por Jesús. Está como el que dice: dime qué estás pasando para orar por ti. No, es para contarlo. a veces pasa eso, ¿no? No. Aquí Pedro, vemos lo primero es que quiero que vean. Esto Jesús lo fue trabajando porque, como les dije, el reino de Dios lo conforman hombres y mujeres imperfectos, que Dios los tomó y que dice que lo que no es para que sea de lo vil y menospreciado, lo eligió Dios. ¿Para qué? Para su gloria, para hacer algo para su gloria. Entonces vamos a ver por qué pasa todo esto. Vaya al libro de Lucas, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 y 32, vamos a leer. Dice, escuchen bien aquí: Pedro es advertido por nuestro Señor Jesucristo lo que iba a pasar con él. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón. Y le está hablando no a Pedro, le está hablando ¿a quién? A Simón. Es el mismo, pero le está hablando de la vieja naturaleza. Pedro, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, pero aquí dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién va a manipular Satanás? A la vieja naturaleza. La nueva naturaleza no tiene parte nada del enemigo, hermano. El espíritu no, lo que maneja el enemigo es la carne, el alma. Pero mire, dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya, con esto pues se da la idea de cómo iba a tratar o iba a permitir Dios que el enemigo tratara con Pedro para poder formar carácter en él. A veces decimos: ¿el diablo va a usar a Dios? Sí. ¿Alguien ha leído la historia de Job? Sí. ¿Alguien ha leído la historia de Job? No.
Job, ¿cuál era su pecado? ¿Por qué el diablo lo atacó? No, dice que era justo, recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. ¿De qué lo podían acusar? No. Y sin embargo, el diablo lo atacó. Y por eso yo les digo, Dios es poderoso, pero Él es soberano. Porque podía librar a Job, claro. Sin embargo, Él lo permitió. Mire, dice aquí que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, mire lo hermoso de esto, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Jesús le estaba advirtiendo antes de que sucedieran las cosas. Siempre Dios nos va a hablar antes, que a veces no entendemos, y cuando vienen las circunstancias decimos, ¿pero por qué? Ya Dios nos habló. Nada más que a veces no entendemos, porque nunca nos tiene que causar sorpresa lo que Dios va a hacer. ¿Se acuerda usted que Job estaba bien tranquilo? Dice que le había dado todo. ¿Quién nos dio todo lo que tenemos? ¿Verdad que sí? Nos ha dado, y en Cristo Jesús tenemos todo. Estamos completos, así que todo. Pero, ¿qué tenía que hacer Job? Mantenerse, cuando llegara el momento difícil, mantenerse en lo que Dios le había dicho, le había dado. No tenía que salirse de él. Dice Satanás, dice, ¿cómo no va a amarte si tú lo cuidas, le das todo? Imagínense nosotros cuando vemos el cuidado de Dios, cuando el amor de Dios, pues dice que lo prosperaba, lo bendecía, estaba sano. Así que no, dice Satanás, pero déjame, le voy a quitar sus bienes, le voy a poner una enfermedad. Y a ver si no blasfema delante de ti. Y sabe que a mí me impacta la vida de Job, porque usted va a encontrar una frase y no pecó. Con todo y eso, y no pecó. Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que les había dicho de Marcos, de San Juan capítulo 15? ¿Quién estudió eso? Les dije que estudiaran San Juan capítulo 15, que buscaran la palabra permanecer. Porque, a ver, Job, ¿qué produjo? El punto está en que no hay nada que producir, hay que solamente permanecer, perseverar. Pero no producimos nada, todo lo da Dios. Job, ¿qué hizo? Permanecer en Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería con Pedro, que permaneciera. Te va a sacudir, el diablo te ha pedido para zarandearse, si yo les he explicado, que nosotros que estamos en una ciudad no lo entendemos. Sin embargo, los campesinos, sobre todo los que trabajan el maíz y el trigo, el sorgo, todo eso, lo zarandean para limpiarlo. Cuando tiene basura el trigo o eso, lo echan en algo que se llama agnero. Bueno, les voy a explicar algo para que ustedes lo puedan entender más visible acá. Cuando el albañil está haciendo una obra, dice que arnean la arena. ¿Se han visto eso? Que ponen una malla o que ponen un cajón y lo están zarandeando, sacudiendo, para pasar lo fino y que quede lo áspero. Bueno, zarandear es algo así, limpiar, quitar las impurezas. Y Jesús le dijo a Pedro: Satanás te va a zarandear, no es para mal, va a quitar ¿qué cosa? Las impurezas. Te va a zarandear. Por eso dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, imagínense qué hermoso es. Una vez que tú superas la prueba, a todo el mundo le andas diciendo: confía en Dios, mira que Dios es
fiel, mira que Dios es verdadero. No, pero cuando estás llorando, a mí no me digas nada. ¿Sí o no? O solamente a mí me pasa eso. A mí no me digas nada, yo no quiero saber nada. Sí, pero una vez que pasas eso, le compartes a las personas, les hablas de la fidelidad, del poder de Dios. Porque Dios va formando, porque nos tomó, somos imperfectos, pero Dios nos va formando. Él sabe de nuestras debilidades. Y Jesús conocía a Pedro, sabía que Pedro tenía una virtud, era arrebatado para hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuando quiso aconsejar a Jesús? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, miren, vamos al libro de Marcos, por favor, 14. Marcos 14, por favor. Vamos al versículo 27. Miren lo que dice Jesús. Escuchen bien esto, porque a veces Jesús nos da una palabra y luego que Jesús nos da una palabra, nosotros queremos aconsejar. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sí, he vivido eso, me ha pasado, de que a veces Dios me dice algo y todavía yo regreso y lo quiero aconsejar. Marcos 14, 27, dice así: entonces Jesús les dijo, todos, ¿cómo dice? Yo sé que por ahí alguien empieza a decir, todos menos yo, porque yo no me voy a escandalizar. Pues entonces se van a escandalizar, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán todos. Pero mire lo que dice Pedro, versículo 29. Entonces Pedro dijo, eso que tú estás diciendo conmigo no funciona, todos menos yo, ¿verdad? Pedro tenía esa virtud, era así, como que cuando alguien ve así usted que le está diciendo algo y todavía no termina de decir y ya contestó, ya respondió, ¿sabe qué? Quiere mostrarse que no es ignorante, que él sabe, que él está mejor, que él tiene la verdad. Y Pedro así dice, pero entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo... Ay, Pedro. Mire el versículo, ya les dije el versículo 29, pero mire lo que dice Santiago 1:19, por favor. Escuchen bien esto. Santiago 1:19. Vean. Dice, por esto, a ver, quiero que vean Santiago 1:19, por esto, mis amados, ¿qué debemos de ser? Dice, todo hombre sea... ¿Qué cosa tenemos que aprender? Ser prontos para oír y tardos para hablar. Oye a Jesús. Creo que Él es el soberano, el sabio, el que nos puede aconsejar. No, pero yo digo también que es... No, Pedro, ese era su problema. Y fue formando Dios de tal manera, que permitió que mismo Satanás lo zarandeara como a trigo. O entendemos o nos dejamos que nos forme en Jesucristo, o Él permite que vivamos circunstancias. Mire, Proverbios capítulo 17, versículo 28, mire lo que dice con respecto al necio. Dice Proverbios 17, 28, quiero que vea, dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Aún el necio es contado, cuando calla, dice, es contado como por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, pero cuando Jesús dijo que, no dijo que todos, algunos iban a escandalizar, ¿qué dijo? O sea, todos tenemos un Pedro adentro. ¿Verdad que sí? Sí.
Porque todos en nuestro ego, en nuestro orgullo empezamos a decir, no, sí, pero eso dice, pero yo digo, yo pienso, yo me imagino. ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué sutano? Y empezamos a querer mostrarnos sabios, entendidos, que nosotros podemos más. Hermanos, creo que la palabra es muy clara. Regrese a Marcos 4. Marcos 14, 31, Marcos 14, 31. Acuérdense, le está diciendo, ¿cómo se van a escandalizar? Pero miren cómo somos. Y esto es nuestra naturaleza. Por eso Jesús le dice, Simón, Simón, porque está hablando de la vieja naturaleza. No está hablando del nuevo hombre. El nuevo hombre acepta, oye, tranquilo, pacífico, humilde. Pero mire lo que dice Pedro, mas él con mayor insistencia decía, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿A poco creen que un necio se va a quedar? No, sí, así es, me equivoqué. No, con mayor insistencia. ¿Sí lo ve? Ahora, por favor, cuando veamos ese tipo de actitudes, no desechemos a nadie. Es parte de la formación, porque Dios llamó a hombres imperfectos, que están en proceso, están en formación. No, si pudiéramos ver a un Pedro ya cuando escribe sus cartas, no, pues ahí sí. Pedro ya es un anciano, una persona madura, experimentada, que ha pasado por el proceso de Dios, y ahora ustedes van. Ahora, lo curioso de todo esto del Evangelio de Marcos, si ustedes sabían que Marcos fue discípulo de Pedro, ¿sí sabían eso? O sea, porque Marcos no es discípulo que estuvo con Cristo. Marcos no. A ver, recuerden eso. Marcos no es discípulo de Cristo. Entonces, si era discípulo de Pedro, ¿cómo fue que Marcos escribe el Evangelio de Marcos? Y es el primer Evangelio que se escribe. En orden cronológico es el primer Evangelio. No hay otro Evangelio antes de él. ¿De dónde aprendió todo esto? ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde aprendió Marcos? De Pedro. Ahora imagínense, porque esto hay que ser valiente para hablar cosas negativas de uno mismo. Porque todos hablamos bien, no, hombre, yo y acá, y cuando yo, y no, pero todos hablan cosas positivas. Pero imagínense el apóstol Pedro, con toda la vergüenza que conlleva esto, estar hablando de él mismo y de la inmadurez que tenía, de cómo Jesús fue formándolo, fue formando carácter en él. Eso hay que ser valiente, porque Marcos lo escribe, pero ¿quién le dijo? Pedro. Y dice, aquí se está mostrando como un necio. Pedro dice, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y luego dice, también todos decían. Me llama la atención eso, porque repite, todos, porque aunque el ejemplo, la enseñanza nos está dando de un hombre, esa actitud está en todos, hermanos, todos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Quiero que regrese un poquito para que veamos la insistencia o la formación que tuvo Pedro. Quiero que vean Marcos capítulo 8. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús preguntó que quién era él, lo que decía la gente, y qué respondió, quién contestó? Pero luego que contestó Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego dice que dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles para que muera. ¿Y qué hizo Pedro? Miren, vamos a ver en Marcos 8, desde el versículo 32, para que
Lo que les dije está en el 31, dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, entonces Pedro le tomó ¿qué? Aparte, y comenzó a ¿qué? Esa palabra, reconvenirle. Eso lo puede hacer Jesús a nosotros. La palabra reconvenir quiere decir, le decía una y otra vez. Pero ¿quién a quién? Imagínense, Pedro a Jesús. ¿Qué le reconvenía? Dice que le decía, no te acontezca tal cosa. Pedro comenzó a reconvenirle. En los otros evangelios narra lo que decía. Dice que le decían, no te suceda tal cosa. Que si fuera necesario yo moriré por ti. Pero él, dice, volviéndose y mirándole a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí. ¿Quién estaba moviéndose en la vida de Pedro? Lo estaba influenciando. Y se da cuenta cómo si Satanás, muchas veces Dios lo permite para que nosotros seamos formados, para que nuestro carácter cambie, para que veamos que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Imagínense Pedro aconsejando a Jesús. Pues esto lo hacía Pedro una y otra vez. Sin embargo, Dios trabajó en su vida porque Pedro era impulsivo, Pedro era muy rápido para hablar, no le gustaba que otro le llevara la delantera, y por eso él se quemó muchas veces. Sin embargo, eso formó carácter en él. Entonces, estas 4 cosas que les dije tenemos que tener cuidado: hablar mucho, orar poco, estar cerca pero lejos, porque hay gente que no se compromete, que dice, sí, soy cristiano, pero de lejitos. ¿Y qué acarrea eso? La caída. Vamos a ver esto en la vida de Pedro. Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, donde estaba siendo juzgado Jesús, y quiero que vean ustedes que él estaba calentándose, dice ahí en el patio, cuando lo vio la primera vez que lo vio la criada del sumo sacerdote. Estaba calentándose. Vean Marcos 14. Regresamos a Marcos 14, por favor. En el versículo 66 dice: entonces estaba Pedro abajo en el patio, y vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús. Y quiero que subraye eso: estabas con Jesús. Tú también estabas. Tu forma de ser, tu forma de hablar te va a delatar. Esta criada, al ver a Pedro, se dio cuenta que era discípulo de Jesucristo. Ahora, cuando no estamos formados, desafortunadamente, vamos a negarlo. Miren lo que hizo Pedro en el versículo 68. Mas él, ¿qué cosa hizo? Y aquí yo quiero que se detenga un poquito. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que negamos a Jesús? ¿Cuántos? ¿Será que algunos sí o todos? Todos, ¿verdad? Todos lo negamos porque no hablamos de Él. Hay gente que lo necesita. Todos lo negamos con nuestras actitudes. Todos lo negamos por lo que hablamos. Lo negamos. Y en eso, aunque no digamos como Pedro, no lo conozco ni sé lo que dices, pero ¿saben qué? Con nuestras actitudes lo estamos negando. Ahora, el detalle no es solamente eso. ¿Cuántas veces dice aquí que Pedro lo negó?
3 veces. Ahora nosotros decimos, no, pero yo a lo mejor una vez. ¿Estas 3 veces fueron en toda su vida o fue en un día? Un día nada más. En un momento. Entonces, no es que, no, pues en toda la vida lo habré negado 1 o 2 veces. No. Es en algún momento. Dice que la criada, versículo 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Nadie puede evitar que cuando te vean, hermano, por más que tú digas, pues no soy un cristiano espiritual, pero dicen, este es cristiano. Hermano, no podemos negar porque de pronto se salen las palabras. Les he puesto el ejemplo. Si una botella de agua usted le aprieta, ¿qué le va a salir? Agua. Y si una botella de aceite le aprieta, aceite. Entonces nosotros, cuando nos aprieta algo, sabe lo que tenemos. Sí. Pedro aquí, aunque quería negarlo, la gente, aquí dice la criada, lo reconoció. Ahora dice el versículo 70, por favor. Pero él negó otra vez. Poco después de él estaba, los que estaban allí, ya no fue la criada, dice, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y aquí viene el título de nuestro tema, porque aquí apenas vamos a iniciar. Aquí viene el título. Dice, ¿por qué eres de ellos? ¿Por qué eres Galileo? Porque tu manera de hablar es semejante a la de a la de ellos. ¿Ha usted oído a los puertorriqueños, hermanos, hablar? Sí. Vienen, hermano, el Señor te bendiga. Que la gracia de Dios esté contigo. El Señor nos ha hecho victoriosos. Su manera de hablar lo delata que es puertorriqueño. Ahora, también los mexicanos. En una ocasión recuerdo mucho que andábamos trabajando y éramos varios compañeros de trabajo, y mientras el patrón nos atendía, estaba por ahí un muchacho, no, que yo mi venta, bien, chale, pero la gente, y se pone así, ¿no? Y entonces ya le tocaba el turno y el patrón le dice, hey, tú chilango, ven para acá. Y dice, chale, ¿cómo supo que yo soy chilango? ¿Por qué? ¿Por qué su acento, su habla. ¿Verdad que sí? O sea, porque se dan cuenta el acento de nuestro hablar. Tu hablar te delata quién eres. Ahora, ya ni se diga, hermano, si eres hijo de Dios o no. Porque alguien que no es hijo de Dios por naturaleza va a hablar palabras obscenas. ¿Sí o no? Sí. Pero nuestra forma de hablar muestra quiénes somos. No, pero va a la iglesia, pero habla palabras obscenas. Entonces, puede ser que se congregue, que no sea el cuerpo de Cristo. Ahora, no estamos diciendo, no, pues no es cristiano, no. No, porque nosotros no te podemos hacer selección de nada. Lo que dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, los frutos es parte de ello, es lo que hablamos, cómo hablamos. Entonces aquí Pedro está siendo delatado por su manera de hablar, porque era semejante a la de ellos. Pero aquí, para camuflajearse en medio de esa gente y negar de que era cristiano, porque así nos pasa a veces. Digo, no lees. ¿Qué empezó a hacer Pedro? A ver, comenzó a ¿qué? Porque ustedes creen que porque soy de ellos, porque hablo diferente. Pues no. ¿Saben qué? Yo voy también a hablar con ustedes. Y empezó a ¿qué? ¿Qué es mal? De dos opciones aquí para
para entender esto de hablar palabras, Expresarse mal, ¿no? palabras obscenas, hablar como los demás hablan. Decía alguien, una persona decía, es que yo soy jarocho y aunque soy cristiano, pues los jarochos no se me quitan. ¿Qué? ¿A qué nos suena? Escuchen bien esto, cuando alguien empieza a decir, te juro, porque ahí luego dice que empezó a jurar, ¿sí o no? Te juro por mi madre que se muera mi mamá. ¿Ha oído usted eso? Por lo más que tengo por mis hijos. ¿Sabe que está diciendo una mentira? Que se mueran mis hijos si no es cierto. Santo Dios. Bueno, eso es maldecirse a uno Mismo. Si a las dos cosas abarca, tanto puede ser que Pedro haya hablado palabras obscenas, como que haya jurado. No, se los juro por mi mamacita que no soy de ellos. Es terrible. Pedro quiso camuflajearse, quiso disfrazarse de lo que, como eran los demás. Porque él decía, no conozco a este hombre de quien habláis. Ahora, aquí yo sí quiero esa aplicación porque resulta que en la iglesia nosotros, aleluya, y nos salen alitas, no empezamos a notar. Todos bien lindo. Pero lo verdadero, lo genuino de nosotros, ¿saben dónde se ve? Cuando estamos en medio de la gente del mundo. ¿Cuál es nuestro hablar? Allí usted podrá decir, aleluya, aleluya. ¿O tiene miedo? Porque Pedro, le voy a decir, tenía miedo a los hombres. No tenía temor a Dios, tenía miedo a los hombres. Por eso es que caminaba cerca y lejos de Jesús. A veces esa es nuestra situación, hermanos. Sí voy a la congregación, pero cuando estoy en medio de inconversos, como tengo miedo a los hombres, no les digo lo que soy, niego lo que soy. No conozco a esto que me hablan. Oye, pero tú eres los que te vi el otro día con una Biblia. Ah, sí, porque me invitaron, pero no. Y empieza uno a negar, a maldecir. Eso tenemos que cuidar porque Pedro, su caída fue porque no oraba y era muy pronto para hablar, tardo para oír. Aquí en este caso lo vemos. Hablaba rápidamente cuando le decían, tú eres de ellos, y él empezó a hablar. Y su hablar lo delataba quién era. Su hablar lo delataba. Por eso, no camines tan así como Pedro, cerca y lejos. Y el tenerle miedo a los hombres es falta de temor a Dios. Eso nos lleva en el contexto de recordar lo que yo les había dicho, que la falta de oración nos lleva a tener esa actitud. Y esto último que quiero que toquemos es nuestro amor hacia Dios. Escuchen bien esto. Porque caemos, negamos a Jesús cuando no amamos a Dios. La falta de amor a Dios es lo que nos lleva a negarlo, a avergonzarnos de quiénes somos. El que ama algo no se avergüenza de ello. A veces ve uno a los chicos, por ejemplo, y te presento a mi novia o a mi novio, y es obvio. Ay, pero mira que tiene ojos de cielo. Ah, tiene ojos azules, no le veo. No, tiene nube y ventarrón. ¿Ah? No, pero como lo ama, ¿qué pasa? Cuando alguien ama algo, no se avergüenza de él. Lo ve genial. Nos hace falta amor. Yo le voy a decir, hermano, escuche bien esto. Está muerto. Usted vio el 3 de noviembre, hermano.
¿Usted vio el desfile que hicieron? Sí. Algunos creen, no, solamente yo estoy hablando de la muerte. No, salieron a la calle, se vistieron, traían unos muñecos hechos Estatuas. pintados, ellos se pintaban, salieron supuestamente del templo que tienen ahí, desfilaron, van cantando, van maldiciendo porque hablan palabras obscenas. Pero ¿a poco usted que se avergüenza? Lo traen acá, se cuelgan acá algo grandote y lo ponen en el pecho ahí. Creen en algo muerto. Nosotros creemos en el Dios, pero no. ¿Tú eres cristiano? No. ¿Por qué no tomas? Porque me recomendaron un medicamento. ¿Por qué tú no bailas? Es que me siento un poquito mal. Y empezamos a... No, porque amo a Dios, porque soy cristiano. Pero ¿sabe cuándo eso? Cuando amamos lo que decimos amar. Por ejemplo, los que aman a Lupita, el día 12 de diciembre puede estar así lloviendo, puede estar, mire, de verdad, yo ahí en Chocamán lo que he aprendido, porque en Chocamán un frío, se vuelve un refrigerador a las 6, 7 de la tarde. Los invito a ver que vayan allá. Un frío tremendo. Pero el 12 de diciembre, hermanos, el 12 de diciembre, la gente con un taparrabo. Como las 10 de la noche. Y 9, 10 de la noche, con un taparrabo, con una antorcha, corriendo. La lluvia, la niebla, el peligro de que lo atropellen los autos, y ahí van, corriendo. ¿Qué es lo que le mueve? Su amor a un hermano. Los que aman Juquilita, por su oaxaqueño, recuerden. Los que aman Juquilita se van de aquí hasta Oaxaca. No tienen dinero, pues piden prestado y vamos, porque hay que ir a Oaxaca. Es que ahí si le pides que te dé esto, te lo da. ¿Por qué tienen que viajar de aquí hasta allá? Porque aman. Hay quienes aman la hechicería. A mí me sorprende, de verdad. Créanme, me sorprende. Y nosotros convivimos un testimonio con nuestra hermana, un familiar de ella, para que oráramos por un familiar, un familiar. No pudimos porque cuando llegamos ya se iba al hospital. Otra vez es que no podía porque la estaban metiendo. Bueno, no pudimos orar. Digo, pues que venga a la reunión, díganle que venga. El argumento que le decían es que hay que pagar taxi. Y la hermana generosa decía, yo te pago el taxi, pero ven. Pues no fue. De pronto un buen día, no, ya ni vayamos a orar, hermano. Ya no. ¿Sabe a dónde se fueron? Fueron a Tulcingo con unos grupos. Y pagaron 15,000 pesos. Y pagaron 1,500 de taxi. Aquí no podía pagar 50 pesos porque el taxi, es que hay que pagar taxi, 50 pesos. Como al mes se murió esa persona. No digo quién, como al mes. ¿De qué le sirvió? Imagínense si no le considera. Porque depende de lo que amamos, hermano. Pero nosotros, si decimos que amar a Dios, donde quiera que esté, muestre eso. ¿Cuál fue el problema? O el problema de Pedro. Le faltaba amor. Y si no lo vamos a comprobar, quiero que busque, por favor, en el Evangelio de San Juan capítulo 21. Por favor, escuche bien esto. Ya que Jesús resucitó, ya que Jesús cumplió con morir por los pecadores, ahora vuelve a Pedro, se le aparece a Pedro, dice del versículo San Juan 21:15, versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón, y vuelve a hacerle mención, Simón, ¿sí? Le está hablando de su vieja naturaleza, Simón Pedro,
Ahí están los dos. Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le pregunta? ¿Me amas? Porque el que ama algo nunca lo va a negar, hermano. Nunca lo va a negar. Si tú amas a tu esposa, a tu esposo, lo vas a presentar. Si no lo amas y te da pena, vas a decir, no lo presenta. El que ama, donde quiera, da testimonio de lo que ello es, sea bueno o sea malo, pero si lo ama, da testimonio de ello. Les digo, la copa cree que se andan ocultando. ¿Por qué? Porque aman eso. Si nosotros amamos a Jesús, hermano, porque lo que nos va a cuestionar es eso. Jesús nos va a decir, ¿me amas? Y si me amas, ¿por qué me niegas? ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque le faltaba amor. Tomen en cuenta eso. Cuando en algún momento nosotros negamos a Jesús, nos está faltando ¿qué cosa? Amor a Jesús. Amor a Jesús. Recuerden eso. Dijo, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta a mis corderos. Eso ya lo explicamos en el discipulado, pero nada más quiero tocar la parte final. Y dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí. Ahora, cheque el contraste. Simón es de la vieja naturaleza. ¿Pero quién responde? Pedro. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciéntame. Tú lo sabes todo. Y eso es lo que quiero que se nos quede ahí bien claro. Porque, hermanos, cuando nosotros amamos a Jesús, por amor cantamos, ¿o no? La mejor manera de expresar el amor es cantando. ¿A poco no hacen en el mundo cuando alguien se enamora? ¿Qué es lo que hace? Canta, ¿no? Hablando de las virtudes, o dependiendo del momento, si está despechado del amor, canta venganza, odio. Pero la mejor manera de expresar el amor es a través de la canción. El que ama a Jesús predica de Jesús, habla de Jesús. Amén. Por eso es momento de hacer un análisis. ¿Qué tanto estoy amando a Jesús? ¿A cuánto les he hablado de la palabra? El que ama a Jesús, perdona, hermano. Dígame. Amén. El que ama a Jesús, ¿qué? Perdona. Perdona. El que ama a Jesús, mira, el que ama a Jesús, ama a su iglesia. Sí, amén. ¿Digo no? Sí. Mire, el que ama a Jesús, se da todo. Todo. El que ama a Jesús, le sirve. A ver, el que ama a Dios, ¿qué cosa? Le sirve. Ustedes dicen, ¿y dónde está Dios para que le sirva? Le servimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, para mostrar nuestro servicio a Dios. ¿Amén? Entonces, el que ama a Dios está dispuesto a morir a sí mismo. A ver, recuerden esto. El que ama a Dios está dispuesto a morir a sí mismo. Pablo llegó a decir esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es amar a Dios. Morir, crucificar nuestra carne para que Cristo viva en nosotros. Dice, termina diciendo el versículo, dice, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. ¿Por qué respondemos? ¿Por qué permanecemos fieles en la formación que Dios tiene con nosotros?
porque sabemos que no nos desecha. Jesús no desechó a Pedro, lo estuvo formando y después lo cuestiona y le dice, ¿me amas? Pero no lo desechó, porque Dios sigue trabajando. Yo quiero que quede claro esto en nuestras vidas. No es incomodarte, no es hacerte sentir mal, no es condenarte, es dejar que Dios nos vaya formando. Amén. Amén. Sí. ¿Sí está entendido eso? Ok, porque quiero que lo recuerden. Todos negamos a Cristo, todos a veces caemos, todos hacemos. La Biblia fue muy clara en decirnos, todos lo hicieron, ¿verdad? Pues sin embargo, nosotros tenemos que seguir avanzando, seguir manifestando nuestro amor. Les invito a que en su amor y su servicio a Dios, ustedes puedan hablarle a otras personas de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Amén. Creo que eso es lo que quiero dejar ahí. Espero que les sirva. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por este